Bueno, este video va a ser un poco fuera de lo común respecto a lo que venía publicando unos meses atrás. Durante estos meses o casi un año, mientras el mundo de la tecnología no para de evolucionar, especialmente en temas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías digitales, yo también estaba en mi propio proceso de aprendizaje y aún más sigo hoy en día, ya que todavía me faltan muchísimos contenidos por aprender. Es por eso que el canal estuvo en pausa durante este tiempo, ya que elegí privilegiar ese proceso de aprendizaje por sobre el resto de las cosas. Además de seguir explorando herramientas más simples como extensiones de navegador, programas de productividad y chatbots de inteligencia artificial, también me sumergí en el mundo de la programación, tratando de entender más y más los conceptos de fondo, esos conceptos que no cambian tan rápidamente como los temas de agenda y tecnología. Si algo aprendí, más allá de las nuevas tendencias, entender bien los conceptos vinculados a algoritmos, estructuras de datos y sistemas operativos, y también, por supuesto, lógica en programación, es algo que permanece en el tiempo, incluso cuando las herramientas y los lenguajes de programación evolucionan. Los fundamentos en computación siguen siendo los mismos y están ahí detrás de los grandes avances que vemos diariamente. Es por eso que decidí centrarme más en aprender y menos en compartir durante un tiempo. Siempre pensé en el canal no solo con la idea de habituarme a subir contenido periódicamente, algo que me parece esencial en el mundo en el que vivimos, sea lo que sea que te dediques diariamente. También siempre traté de mantener cierta rigurosidad acerca de los temas que planteaba. Tratar de no hablar por hablar, aunque siempre bajando los conceptos a tierra, para que los puedan entender todos aquellos que quizás les cuesta frenarse en este ritmo vertiginoso que llevamos de conocimiento y comprender todo lo que está pasando en tecnología o al menos los temas que yo podría tratar. Otro gran cambio fue que ahora trabajo día a día con Linux, un sistema operativo que conocí superficialmente en 2014 a través de la distribución de Ubuntu, de la cual hay varias distribuciones subyacentes vinculadas a ella, que es una de las más accesibles para empezar a aprender Linux, y en su momento lo hice más que nada para tratar de mantener el hardware viejo que ya estaba quedando desautorizado frente al uso de Windows y que no tenía el mejor rendimiento con ese sistema operativo. Pero hoy, luego de varios años y obviamente con mayores conocimientos que en ese momento, forma parte de mi día a día cotidiano a la hora de usar diferentes herramientas, estudiar, trabajar, entre otras cuestiones. En síntesis, como ya mencioné, todo este tiempo de aprendizaje me sirvió para enfocarme en la idea principal de este canal, ofrecerles tutoriales sencillos y útiles, pero ahora con una base mucho más sólida para explicar y recomendar diferentes temas. Sin embargo, no puedo establecer una frecuencia clara de subida de videos para el canal, pero sí planeo no dejarlo abandonado muchos meses como quizás me pasó desde el último video. La realidad es que, por supuesto, todo el hecho de preparar los videos es siempre una tarea ardua, por más sencillo que parezca. A veces es difícil encontrar el tiempo entre muchas responsabilidades que tengo, sumado que siempre estoy sumando ideas para mejorar el flujo de trabajo en cuanto a la grabación y la edición de los videos. Entre otras cosas que estuve aprendiendo fue mucho más sobre edición de video en el medio y pensar cómo grabar más rápidamente para así mantener la frecuencia obviamente del canal y para futuro tener mejores herramientas tanto en cuanto a cómo manejo el software para todo esto, como en cuanto a el hardware que se necesita para grabar y grabar la voz y un montón de cuestiones, ¿no? Dicho esto, mi idea es seguir retomando temas de tecnología en general y las novedades, cambios en inteligencia artificial, así como software que pueda ser útil en el día a día para diferentes tareas y que sea de uso común y no con necesidad de conocimientos técnicos tan complejos. También me interesa subir algunas cuestiones de hardware, pero no de hardware muy complejo o muy costoso, sino más bien accesorios a algunos tipos de hardware o dispositivos que son sencillos y que quizás sirven también en el día a día, ya sea para recuperar hardware en desuso u otras tareas. Así que nos vemos ahí. Si te interesa, obviamente suscríbete y nos vemos en próximos videos. Nos vemos.